Vamos a hablar de las características generales del contexto cultural del barroco, ¿no? Entonces yo les seleccioné unas pocas características básicas. Vamos a empezar con la primera. Vuelvo a decir que esto está en cualquier tipo de bibliografía, incluso de la cátedra. Vamos a empezar con la primera de las características, que es la época de la Contrarreforma. Ustedes recuerdan que hacia el final del Renacimiento, ¿no?, había surgido la Reforma Protestante, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Martín Lutero, que entre otras cosas denunciaba la venta de indulgencias, el financiamiento de obras religiosas con el apoyo de gente adinerada que de algún modo compraba descuentos de años de purgatorio, y viene de la mano de la Reforma Protestante la acusación de que los católicos son, lo que ustedes imaginarán, supersticiosos, idólatras, que adoran imágenes. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica frente a esta crítica que venía del norte de Europa? En lugar de tomar en cuenta, estas críticas, va a reforzar su posición. Y una de las cuestiones que decide este concilio de obispos en Trento es que la Iglesia Católica no va a renunciar a la imagen, sino que muy por el contrario, se va a valer de la pintura, de la escultura y de la arquitectura para propagar la fe. Incluso hay un instituto en la Iglesia Católica, que sigue existiendo, que se llama Instituto de Propaganda Fide, para propagar la fe. Es decir, el arte va a servir de propaganda, va a ser un instrumento de propaganda para promover el catolicismo, ¿no? Por eso lo señalamos, para nosotros es tan importante para entender el espíritu del barroco, el Concilio de Trento, ¿no? Es el espíritu de la Contrarreforma. Ustedes saben que con la Reforma Protestante hubo también cambios políticos importantes, porque no era solo una cuestión de carácter teológico, sino también político. Entonces, en general, los países del norte de Europa van a abrazar las distintas corrientes del protestantismo, no solo de Martín Lutero, sino va a surgir Calvino, va a surgir Enrique VIII, que se va a separar de la Iglesia Católica por una cuestión de alcoba, va a fundar la Iglesia Anglicana, ¿no? Entonces, la Reforma Protestante produce esta escisión en Europa, que acá les muestro el mapa europeo. Sur de Europa, por lo general católico, norte de Europa protestante. Como ustedes imaginarán, todo lo que era Europa Oriental siguió abrazando la fe ortodoxa, que ustedes conocen bien cuando estudiamos arte bizantino. Este es el mapa, digamos, de la época de la Contrarreforma o del Barroco, desde el punto de vista religioso, que es lo que vamos a estudiar hoy. Bueno, entonces, de este contexto cultural, lo primero que señalamos es el espíritu del Concilio de Trento, este concilio que convoca el Papa a todos los obispos para decidir qué estrategia se va a hacer frente a la Reforma Protestante, y en lo que a nosotros nos interesa, que es el arte, se decide que la pintura, la escultura y la arquitectura son instrumentos de propaganda, ¿no?, de difusión del catolicismo. ¿Cómo se va a difundir el catolicismo? A través de la emoción, de llegar al corazón del creyente. Por eso el arte del barroco va a ser profundamente emotivo y va a dedicarse a llegar no a la razón, sino al corazón del creyente, ¿no? Bueno, segunda característica, es la época de las monarquías absolutas en Europa. Ustedes recordarán que en el barroco justamente va a surgir en Francia el llamado Rey Sol, Luis XIV, que va a utilizar el arte del barroco también como propaganda política. Imagínense que hasta muda la corte a un pequeño palacio que lo va a ampliar y lo va a hacer espectacular, que es el Palacio de Versalles, como también un modo de mostrar su poderío. Entonces el barroco también va a servir como instrumento de poder, de propaganda política de las monarquías absolutas. Francia, España, fundamentalmente, y después vamos a ver otras regiones de Europa que van a estar muy fragmentadas en pequeños territorios, pero que también el barroco va a ir penetrando y va a extenderse, va a surgir en Italia, Francia, y se va a extender al resto de Europa, ¿no? Entonces, la época de las monarquías absolutas. Otra característica importante es que justamente una monarquía como la española
va a expandir su imperio, América, de manera tal que el barroco europeo va a coincidir con la expansión fundamentalmente de España en Hispanoamérica y también de otras potencias europeas como Portugal, en Brasil, de manera que más que de barroco hispanoamericano hay quienes hablan de barroco iberoamericano, ¿no es cierto? Entonces también vamos a tener manifestaciones de barroco en nuestro continente, pero que tienen marcadas diferencias con el barroco europeo que tal vez la tengamos que ver en una clase especial. Pero es importante considerar que cuando surge el barroco europeo, poco tiempo después se va a expandir en América con su propia característica, el barroco iberoamericano. Otra de las... Fíjense que incluso hasta en el siglo XX todavía hay algún vestigio del barroco hispanoamericano que se lo vuelve a imitar en el siglo XX bajo el nombre de estilo neocolonial, ¿no? Así que todavía hasta en el siglo XX tiene su incidencia. Bueno, barroco iberoamericano, la expansión de España en América, la expansión de Portugal, por supuesto que hay otras potencias como Francia e Inglaterra que se van a disputar Norteamérica, pero donde el arte va a tener otras características distintas porque la llegada de los ingleses y de los franceses a Norteamérica va a ser posterior a la conquista y evangelización de América de España y Portugal. Bueno, otra característica importante de este contexto cultural que estamos dando es que en la fase final del barroco vamos a ver una manifestación que le vamos a llamar rococó, que es la forma extrema del barroco, pero que lo vamos a estudiar con mayor detalle en la próxima clase, porque vamos a ver que hay algunos cambios profundos, como por ejemplo que el rococó deja de tener esa profundidad religiosa, ese misticismo religioso que tiene el barroco en sus inicios, de manera tal que vamos a dejar esta característica para la próxima clase. Bueno, esto en cuanto al contexto cultural. Nos queda agregar que el arte del barroco no se reduce a las artes visuales, también tiene mucho que ver con las artes que utilizan como principal materia prima el tiempo, como la música, ¿no? Entonces hay una música barroca, hay un surgir de la ópera, es el nacimiento de la ópera, la época del barroco, es el nacimiento de las orquestas, la evolución de instrumentos musicales. Prácticamente hay instrumentos musicales que se desarrollan en el barroco y llegan hasta prácticamente igual hasta la actualidad, como el violín, por ejemplo. Entonces es una época que también desde el punto de vista musical es muy importante. Nosotros no vamos a poder enfocarnos en una historia de la música, hay asignaturas en esta universidad especializadas, pero quería señalar también que la música, el teatro, la danza, la ópera forman parte de este contexto cultural. Ejemplo, el rey Sol, Luis XIV, en sus inicios, él le interesaba más que la política, la danza clásica, ¿no? Y queda muy bien reflejado en esta película que se estrenó en Francia y en Argentina ustedes ahora la pueden conseguir, por supuesto, en video. Farinelli, el famoso cantante que en la fase final del barroco también va a tener un desarrollo tan espectacular. El cantante de ópera era, como diríamos hoy, el Messi, el Maradona, ¿no? Era la estrella universal. Bueno, esto en cuanto a una introducción general a la cultura del barroco.